Gracias por venir a clases. En la ocasión de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante, que vuelve loco a muchos estudiantes, pero no es tan complicado como creen. Se trata del movimiento armónico amortiguado, que es el movimiento que describen tanto muelles como péndulos. Empecemos. ¡Qué buen servicio! Para comprender el movimiento armónico amortiguado, primero tenemos que entender el movimiento armónico simple. ¿Qué es el movimiento armónico simple? El movimiento armónico simple se describe mediante esta ecuación. ¿Qué significa cada uno de sus términos? Primero tenemos A, que significa la amplitud de nuestro sistema. Esta A va multiplicado por un coseno o un seno. Por el momento no tomemos en cuenta lo que se encuentra dentro del coseno o seno. El coseno o seno puede tomar un rango de valores que se encuentran entre -1 y 1. Si te fijas, si el coseno toma el valor de -1, que es el valor menor del rango, la amplitud sería la mínima. Pero si el coseno toma un valor igual a 1, tendríamos una amplitud máxima. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Cuál amplitud se toma en el caso de los péndulos y cuál amplitud en el caso de los muelles? Ah, caray, eso sí me interesa. En el caso de los muelles es muy fácil de explicar esto. Tomemos en cuenta la posición de un muelle que se encuentra colgado de la siguiente manera. La amplitud mínima, ¿cuál sería? Sería cuando el resorte está completamente estirado. Y la amplitud máxima, ¿cuál sería? Exacto, cuando el resorte está completamente comprimido. Y ahora vamos al caso de los péndulos. Para explicar la amplitud en el caso de los péndulos, lo que debemos de hacer es completar el movimiento de un péndulo. ¿Esto te recuerda algo? Exacto. Se parece mucho al movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme tendremos una rapidez angular, que es la cantidad de ángulo que recorre la partícula en un intervalo de tiempo. Como vemos, en el movimiento circular uniforme podemos tomar únicamente las proyecciones en el eje X y en el eje Y. ¿Y qué es lo que obtenemos? Exacto, tenemos una ecuación muy parecida a la que habíamos visto antes, que es la del movimiento armónico simple. Entonces, ¿cuál es la amplitud que utilizamos? Ya te diste cuenta, ¿verdad? La amplitud que usamos es la longitud. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Que se encuentra al interior del ángulo se puede explicar fácilmente con lo que ya dijimos del movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme tenemos una rapidez angular. La rapidez angular es la cantidad de ángulo que se recorre en un intervalo de tiempo. Podemos despejar la rapidez angular para obtener el ángulo. Lo que obtenemos es que nuestro ángulo va a ser igual a nuestra rapidez angular por el tiempo. Creo que es muy obvio que sí. Listo, ya tenemos casi toda la ecuación. Lo único que nos falta aquí es aplicar un nuevo término. Este término lo denominaremos como desfase, que no es más que nuestro ángulo inicial, el ángulo con el que se inicia el movimiento. ¡Cielos, qué macizo! Volvamos con el movimiento circular uniforme. Me pregunto qué pasaría si yo quiero encontrar el tiempo que se demora una partícula en recorrer un periodo de 2π. Supongamos que nuestra rapidez angular es, en este caso específico, es igual a pi radianes cada segundo. Lo que hacemos es transformar nuestros 2π con nuestro factor de conversión. Al final obtendremos que se demora un tiempo de 2 segundos. Exacto, utilizamos factores de conversión. Le dimos la vuelta a nuestra rapidez angular. Quédate con la idea que le dimos la vuelta a nuestra rapidez angular como nuestro factor de conversión. Esto lo podemos hacer para cualquier ángulo y para cualquier rapidez angular. ¿Y esto de los 2 segundos qué nos quiere decir? Pues esto nos quiere decir que la partícula completa un ángulo de 2π en un tiempo de 2 segundos. O, dicho de una forma más técnica, la partícula tiene un periodo de 2 segundos. ¿Te acuerdas que te dije que te quedas con la idea de que le dimos la vuelta a la rapidez angular?
Pues ahora podemos deducir nuestra nueva fórmula. Podemos decir que nuestro periodo va a ser igual a 2pi dividido para nuestra rapidez angular. Y podemos despejar esta fórmula, obteniendo que la rapidez angular es igual a nuestro periodo dividido 2pi. Inteligente, ¿no? La frecuencia no es más que el número de oscilaciones completas por cada unidad de tiempo. Otra fórmula muy relevante es nuestra velocidad angular, tanto para muelles como para péndulos. Nuestra velocidad angular para muelles se describe como la raíz de nuestra constante elástica dividido para nuestra masa, en tanto que nuestra rapidez angular se mide como la raíz de la gravedad dividido para la longitud de la cuerda de nuestro péndulo. Ya tenemos nuestra posición. ¿Qué pasa si derivamos la posición con respecto al tiempo? Pues obtendremos nuestra velocidad. Y la velocidad máxima es igual a nuestra amplitud por nuestra rapidez angular. Si volvemos a derivar nuestra velocidad con respecto al tiempo, obtendremos la aceleración. ¿Y qué ocurre? Aquí la aceleración máxima es igual a nuestra amplitud multiplicada por nuestra rapidez angular al cuadrado. El armónico simple se da en casos ideales, donde no existen fuerzas que estén en contra del movimiento. Pero si queremos asemejarnos un poco más a la vida real, tenemos que recurrir a la ecuación de movimiento armónico amortiguado, ya que esta ecuación toma en cuenta las fuerzas que están en contra del movimiento. ¿Y qué hacen estas fuerzas que están en contra del movimiento? Pues las fuerzas que están en contra del movimiento van a hacer que a medida que pase el tiempo nuestra amplitud decaiga. Así que necesitamos un factor que multiplique a nuestra amplitud, que esté en función del tiempo. Este es nuestro factor que hace que nuestra amplitud decaiga a medida que pase el tiempo. Se describe como e a la menos coeficiente de amortiguamiento por el tiempo. Por ahora no vamos a tener en cuenta el coeficiente de amortiguamiento. Hagamos un pequeño análisis con la amplitud máxima. La amplitud máxima, ¿te acuerdas que era nuestra amplitud? Si nosotros aplicamos leyes matemáticas a este factor de e a la menos damping por tiempo, lo que vamos a hacer es pasar a dividirlo. Si aplicamos esto en un tiempo cero, lo que ocurrirá es que nuestra amplitud máxima será igual a nuestra amplitud. Por ahora nada del otro mundo. Recuerda que e está elevado a t. Entonces muy rápidamente se hace muy grande. En un momento dado va a tender este factor a hacerse infinito. ¿Y qué pasa a un número que esté dividido entre infinito? Exacto, un número que está dividido entre infinitos es igual a 0, por lo que nuestra amplitud en un tiempo muy grande va a ser igual a 0. Para explicar esto he tenido que recurrir a algo que te va a servir de por vida. Es las fórmulas de crecimiento y decrecimiento. Estas se utilizan por ejemplo en el crecimiento poblacional, pero lo que necesitamos ahora es el decrecimiento, porque lo que está sucediendo con nuestro movimiento armónico simple es que está decayendo con el paso del tiempo. Esta es una ecuación diferencial que se puede resolver fácilmente. Lo primero que vamos a hacer es intercambiar nuestro dt por nuestro x. Luego podemos aplicar integrales a ambos lados, siendo nuestros límites para el de la izquierda x1 y x2, y para nuestro tiempo va a ser un tiempo 1 y un tiempo 2. Recordemos, nuestro x1 es nuestro x inicial, es decir, nuestra fórmula de la movimiento armónico simple en su punto inicial. ¿Y a qué era igual esto? Esto era igual a por el coseno del ángulo. Por el momento no vamos a tomar en cuenta nuestra w por el tiempo más el desfase. Ya verás por qué. Lo que sigue en nuestra ecuación diferencial es resolverla. ¿Te acuerdas que era igual de x sobre x? Esto es igual al logaritmo natural de x. Nuestros intervalos son x1 y x2. ¿Y qué es menos k por dt? Es menos k por t con intervalos de t1 y t2. Aplicando nuestros límites vamos a obtener logaritmo natural de x2 menos el logaritmo natural de x1. Esto va a ser igual a menos kt. ¿Te acuerdas propiedades de los logaritmos? ¿Qué pasaba si dos logaritmos se restaban?
Exacto, estos se dividen. Ahora lo que vamos a hacer es seguir resolviendo nuestra ecuación. Lo que podemos hacer en este caso es aplicar otra propiedad de los logaritmos. Esto, ponerle un e tanto a la izquierda como a la derecha. Cuando esto sucede se va a simplificar el e con el logaritmo natural y nos va a quedar lo siguiente. Recordemos que nuestro x1 es igual a la amplitud por el coseno del ángulo. Entonces podemos reemplazar esta ecuación en la ecuación previa que ya tenía. Ahora definamos el ángulo. El ángulo no va a ser el mismo a medida que pase el tiempo. En un tiempo cero sí va a ser igual. Pero a medida que pase el tiempo, nuestra rapidez angular decae. ¿Y cómo podemos expresar nuestra rapidez angular nueva? Nuestra rapidez angular para el movimiento armónico amortiguado va a ser igual a la raíz de la rapidez angular que teníamos en el movimiento armónico simple restado el coeficiente de amortiguamiento elevado al cuadrado. No te preocupes por el coeficiente de amortiguamiento, ahorita hablamos de ello. Esto se va a poner feo. El coeficiente de amortiguamiento es la relación entre la viscosidad dividido para 2 veces la masa. El coeficiente de viscosidad se obtiene de la fuerza viscosa. La fuerza viscosa son todas las fuerzas que están en contra del movimiento. Imagínate que nuestro péndulo está en un medio como el aire. Existen partículas de aire, existe la resistencia del aire y existen un sinfín de fuerzas que van a estar en contra del movimiento. Pues si juntamos todas las fuerzas, vamos a obtener nuestra fuerza viscosa. Ya tenemos casi todo listo. Lo único que nos falta es ¡máxima potencia! ¡Yeah! decir a qué es igual nuestra rapidez angular, porque dijimos que no es la misma que nuestra rapidez angular en nuestro movimiento armónico simple. Vamos a describirla para muelles. Nuestra rapidez angular para muelles va a estar dado de la siguiente forma, donde K es la constante elástica medida en newtons, newton sobre metros, y m es la masa medida en kilogramos. B, como ya dijimos, es nuestra viscosidad. Lo mismo va a ocurrir para el caso de los péndulos, con la diferencia de que nuestra rapidez angular va a ser igual a la raíz de la gravedad sobre la longitud. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no.